con Lance, la discípula oscura, 2. Ámbar y hierro. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo. 2022. Capítulo 20. 4. Rhys se planteó seriamente el consejo de Patricio respecto al clérigo de Seboim. Finalmente decidió ir solo a hablar con el capitán del barco. A Rhys no le gustaba la idea de estar más en deuda con la diosa de lo que estaba ya, o más bien, de lo que ella creía que estaba. A decir verdad, él había hecho mucho más por ella que al revés. Tuvo que esperar durante horas, ya que un capitán de barco con una nave que se prepara para zarpar es un hombre ocupado, sin tiempo para hablar con posibles pasajeros, sobre todo cuando no pueden pagar el pasaje. Llegó el mediodía y pasó y, finalmente, a última hora del día el capitán le dijo que podía dedicarle unos minutos. Rhys consiguió persuadir al hombre de que los aceptara a él a bordo del barco. Sin embargo, en cuanto a Beleño el capitán se mostró inflexible. Un kender a bordo traía mala suerte, todo el mundo sabía eso. El monje sospechaba que era una superstición que el capitán acababa de inventarse muy convenientemente, ya que hacía oídos sordos a todos sus argumentos. Por último, Rhys aceptó de mala gana dejar al kender en tierra. «Echaremos de menos a Beleño, ¿verdad, Ata?», le dijo a la perra mientras regresaban al templo. Ata alzó los dulces ojos marrones para mirarlo y movió lentamente la cola, tras lo cual se acercó más y caminó casi pegada a él. No entendía las palabras del monje, pero sí conocía el tono de tristeza y hacía cuanto sabía para reconfortarlo. Rhys iba a echar de menos a Beleño realmente. Al no ser una persona que hiciera amigos con facilidad, había hallado consuelo en la compañía de otros monjes, aunque entre ellos no había tenido verdaderos amigos. Tampoco los había necesitado, tenía a su dios y a su perra. Había perdido a su dios y a sus hermanos, pero había encontrado a un amigo en el kender. Al repasar lo ocurrido en las últimas semanas, Rhys supo con certeza que habría sido incapaz de seguir adelante sin Beleño, cuya perspectiva alegre de la vida y su inagotable optimismo lo habían mantenido a flote cuando las oscuras aguas parecían a punto de cerrarse sobre él. El valor de Beleño y su sentido común, por extraño que esto pudiera parecer tratándose de un kender, los habían mantenido con vida a ambos. «Los clérigos de Misakal lo acogerán», le dijo a Ata. «La diosa siempre ha sentido debilidad por los kenders». Suspiró profundamente y sacudió la cabeza. «Lo duro será convencerlo de que se quede. Tendremos que escabullirnos mientras está dormido, antes de que sepa que nos hemos marchado». Por suerte el barco zarpa con la marea alta y eso es al amanecer. Pensando en Beleño, Rhys no prestaba mucha atención por dónde iba y de repente descubrió que se había equivocado de camino. Se encontraba en una parte de la ciudad que le era totalmente desconocida. Su error le molestó, pero el enfado dio paso a la preocupación cuando reparó en que era mucho más tarde de lo que había pensado. El cielo mostraba una tonalidad rojiza, el sol se metía detrás de los edificios y la gente a su alrededor caminaba presurosa hacia su casa para cenar. Temeroso de llegar tarde a su cita con los dos clérigos y la guardia de la ciudad, Rhys volvió sobre sus pasos apresuradamente y, tras parar a varias personas para orientarse en la buena dirección, Ata y él se encontraron una vez más en la calle que conducía al templo. Caminaba lo más deprisa posible, con Ata al trote detrás, y sin mirar por dónde andaba. Se dio cuenta de que algo iba mal cuando Ata trató de apartarlo a un lado empujándolo con el cuerpo. No era la primera vez que la perra hacía eso, ya que el monje se quedaba tan absorto en sus cavilaciones de vez en cuando que se habría dado de bruces contra árboles o se habría caído en arroyos si el animal no hubiera estado allí para tener cuidado de él. Al sentir el peso de la perra contra su pierna, Rhys alzó la cabeza y miró directamente a la luz de un farol, que lo cegó, por lo que no pudo distinguir detalles de aquellos contra los que casi había tropezado, salvo que formaban un grupo de unos 6 hombres. Se desvió ágilmente hacia un lado para evitar el choque con el que iba a la cabeza. «Lo siento mucho, señor», se disculpó, contrito, «llevo prisa y no iba pendiente de». Enmudeció y sintió un nudo en la garganta.
Los ojos ya se le habían acostumbrado a la luz y ahora veía claramente las túnicas sacerdotales color naranja tostado y el símbolo de la rosa de Majere. El sacerdote alzó el farol de manera que la luz cayó sobre Rhys. Este no podía dar crédito a su mala suerte. Había ido siempre con todo cuidado para no toparse con los sacerdotes de Majere y ahora se había dado literalmente de bruces con 6 de ellos. Peor aún, el que iba a la cabeza, el del farol, era un abad supremo a juzgar por su vestimenta. El abad lo miraba sin salir de su asombro, desconcertado al captar la imagen del monje que vestía túnica de Majere, pero con el color azul verdoso de Seboim. La sorpresa dio paso a la desaprobación y, lo que era peor, al reconocimiento. El abad le acercó más el farol a la cara y Rhys tuvo que apartar los ojos para protegerlos de la luz. Rhys Alarife, dijo el abad, severo. Te hemos estado buscando. Rhys no tenía tiempo para eso, debía llegar al templo de Misakal. Era el único que sabía dónde encontrar a Yew, que seguramente ya iba de camino a la casa de la joven viuda. Discúlpame, reverendísimo, pero llego tarde a una cita. Hizo una reverencia y se dispuso a alejarse. El abad lo asió del brazo y lo detuvo. Perdóname, reverendísimo, llego tarde, explicó Rhys cortésmente, pero con firmeza. Realizó un rápido y ágil movimiento para soltarse de la mano del abad. Por desgracia, el abad también estaba entrenado en el arte de la disciplina benévola y ejecutó un diestro contraataque con el que lo mantuvo asido. Ata, a los pies de Rhys, emitió un gruñido amenazador. El abad dirigió a la perra una mirada y alzó la mano en un gesto imperioso. Ata se tumbó en el suelo con la cabeza entre las patas delanteras. Dejó de gruñir y empezó a mover débilmente la cola. El abad puso de nuevo su atención en Rhys. ¿Huyes de mí, hermano?, inquirió en un tono que era más apenado que reprobatorio. Perdona, reverendísimo, dijo de nuevo Rhys. Tengo prisa, es un asunto de vida o muerte. Suéltame, por favor. El alma inmortal es más importante que el cuerpo, hermano Rhys. Esta vida es fugaz, pero el alma es eterna. He recibido informes de que tu alma está en peligro. El abad le hacía con firmeza el brazo. Regresa con nosotros a nuestro templo. Hablaremos contigo y hallaremos un modo de hacer que la oveja descarriada vuelva al rebaño. Es lo que más me gustaría hacer, reverendísimo, contestó muy seriamente, y te prometo que iré a vuestro templo más avanzada la noche. Ahora, como ya he dicho, se me necesita urgentemente en otro lugar. La vida que corre peligro no es la mía. Disculpa si no confío en ti, hermano Rhys, arguyó el abad. Los sacerdotes de Majere lo rodearon y asintieron con la encapuchada cabeza. Miembros de nuestro orden te han estado buscando por Ansalon y ahora que te hemos encontrado no estamos dispuestos a dejarte marchar. Vamos, camina con nosotros, hermano. No puedo, reverendísimo. Rhys empezaba a enfadarse. Venid conmigo si no me crees. Voy al templo de Misakal. Sus clérigos y yo perseguimos a uno de los predilectos que intenta arrebatarle la vida a esa joven viuda. ¿Es que eres el alguacil de esta ciudad, hermano?, inquirió el abad. ¿Es responsabilidad tuya aprender a los criminales? En este caso, sí, replicó Rhys. El cielo estaba oscuro ya y las estrellas habían aparecido. La joven viuda habría acostado a sus pequeños y estaría atenta a la llegada de Yew. El predilecto era, mi desdichado hermano. Yo soy quien puede identificarlo. Beleño lo conoce, argumentó el abad, imperturbable. El kender se lo podrá señalar a los guardias. Rhys se quedó desconcertado. Por lo visto el abad sabía todo lo referente a él. El kender conoce a Yew pero no sabe dónde vive esa joven. No se lo dije a él ni a los clérigos de Misakal. ¿Por qué no?, quiso saber el abad. Podrías haberles indicado la ubicación de la casa de la joven viuda a los clérigos. Rhys titubeó al buscar una respuesta. Todas las casas se parecen, habría sido difícil. Miente a los demás si tienes que hacerlo, hermano Rhys, pero jamás te mientas a ti mismo. ¿Quieres estar allí? ¿Quieres destruir con tus propias manos al monstruo que otrora era tu hermano? Has hecho de esto algo personal, Rhys Alarife, te consume el odio y el deseo de venganza. Y, sin embargo, añadió el abad, dulcificado el tono, Majere sigue amándote. Rozó con aire reverente el bastón que Rhys sostenía en la mano.
Como si un relámpago hubiese alumbrado la oscuridad tornando la noche en día, Rhys se vio a sí mismo con absoluta claridad. El abad tenía razón. Podría haber dado a Patricio las indicaciones necesarias para que localizara la casa de la joven viuda, pero había retenido la información a propósito porque quería estar allí. Quería enfrentarse a su hermano y había estado dispuesto a sacrificar la vida de la joven en pro de su odiosa necesidad. Rhys anhelaba echarse al suelo a los pies del abad, anhelaba escupir el veneno que lo estaba devorando por dentro, anhelaba suplicar clemencia, pedir perdón. El abad lo sujetaba por el brazo. Dejando caer el bastón, Rhys asió el brazo del abad con la mano libre y, con un tirón, hizo perder el equilibrio al abad y lo arrojó al suelo. «Ata, vigílalo», ordenó Rhys. La perra se incorporó velozmente. No atacó al abad, pero se puso sobre él y, enseñando los dientes, soltó un gruñido de advertencia. El abad le dijo algo, pero ahora Ata tenía órdenes directas de su amo y no estaba dispuesta a desobedecerle. «Hermano Rhys», empezó el abad. «No te hará daño si no te mueves, reverendísimo», dijo fríamente Rhys mientras observaba a los otros sacerdotes que ahora lo rodeaban. Levantó el bastón con el pie y lo lanzó hacia su mano. Se preguntó, inquieto, si el emir seguiría luchando para él. Después de todo se estaba enfrentando a los servidores de Majere. Sostuvo el bastón ante sí, casi esperando que se resquebrajara y se partiera, pero la vara permaneció firme, cálida y reconfortante entre sus dedos. «No quiero haceros daño a ninguno», les dijo a los sacerdotes. «Dejadme pasar». «Tampoco nosotros queremos hacerte daño, hermano», dijo uno de ellos, «pero no estamos dispuestos a dejar que te vayas». Iban a intentar reducirlo, a dejarlo indefenso. Rhys evocó la imagen de la joven viuda y el terrible destino que le aguardaba. Los 5 sacerdotes se abalanzaron sobre él con el propósito de arrastrarlo al suelo. Rhys arremetió con el emide, propinó un bastonazo en un lado de la cabeza a uno de los sacerdotes y lo derribó. Dirigió la punta del cayado contra el diafragma de otro, que se dobló por la cintura, y golpeó a un tercero en la parte posterior de la cabeza. Todo ello en una sucesión de movimientos relampagueantes que no le ocuparon más que unos segundos. Enseguida se dio cuenta de que los sacerdotes no estaban tan bien entrenados en el arte de la disciplina benévola como su abad, ya que los 2 que quedaban de pie retrocedieron y lo observaron con cautela. El abad debió de intentar levantarse porque Rhys oyó ladrar a Ata y el chasquido de un mordisco. Echó una ojeada atrás y vio que el abad se apretaba una mano ensangrentada. Deseando no haber ido por esa calle ni haber pisado jamás esa ciudad, Rhys plantó firmemente la punta del bastón en los adoquines y, haciéndolo con las 2 manos, lo usó para impulsarse por el aire. Saltó por encima de las cabezas de los sorprendidos sacerdotes y aterrizó en el pavimento detrás de ellos. Llamando con un silbido a Ata, Rhys se echó a correr calle adelante. Se arriesgó a echar un vistazo atrás, convencido de que lo perseguirían, pero solo vio a Ata lanzada a la carrera en pos de él. 2 de los sacerdotes daban asistencia a los que estaban caídos, mientras que el abad se sujetaba la mano herida y lo miraba con expresión pesarosa. Rhys borró de su mente todos los pecados que había cometido y corrió. Llegó al templo de Misacal y encontró a Patricio, a su esposa y a Beleño, junto con la guardia de la ciudad, reunidos delante del edificio. El kender caminaba arriba y abajo y de vez en cuando echaba una ojeada a la calle. «Hermano, llegas tarde», gritó Patricio. «¿Dónde has estado?», chilló Beleño, que se aferró a él. «Hace mucho que anocheció. Seguidme», jadeó Rhys, que se sacudió de encima al kender y siguió corriendo. Capítulo 21. 5. La joven madre se llamaba Camila, hija única de un próspero mercader viudo que la había criado con excesiva complacencia. Era testaruda y consentida. Cuando a los 16 años se enamoró de un marinero, hizo caso omiso de la orden de su padre y huyó para casarse con el marinero. Poco después ya habían tenido 2 niños. Su padre se había negado a tener nada que ver con ella e incluso llegó a cambiar el testamento para dejar su dinero a sus socios. Quizá el tiempo habría ablandado al anciano, que amaba profundamente a su hija, pero murió a la semana de haber realizado esos cambios. Poco después de la muerte de su padre, el esposo de Camila se cayó del aparejo del barco y se rompió el cuello.
Ahora era una viuda indigente con 2 niños pequeños a su cargo. Su señora de compañía le había enseñado costura fina y selecta y Camila, tragándose el orgullo, se vio obligada a ir por las casas de las jóvenes ricas que antaño habían sido sus iguales para pedir trabajo. No se ganaba mucho dinero con eso. Tenía 21 años, estaba sola, medio muerta de hambre y desesperada. Lo único que le quedaba por vender era su cuerpo y se enfrentaba a la terrible elección de dedicarse a la prostitución o ver a sus hijos morirse de hambre. Cuando conoció a Yeu, con su talante encantador y su atractivo aspecto, Yeu habría sido la respuesta a sus plegarias, solo que Camila nunca rezaba. Había oído hablar de los dioses, alguna vaga mención de que habían regresado tras una larga ausencia, pero eso era todo. Lejanos y distantes, los dioses no tenían nada que ver con ella. Él era la solución a su problema. Sin embargo, Camila no lo amaba, pero estaba dispuesta a casarse con él. Los mantendría a ella y a sus hijos y, a cambio, sería una buena esposa para él. La idea de que le estuviese jugando una mala pasada no se le había pasado por la cabeza. Aunque solo hacía 2 días que lo conocía, parecía que los adoraba a ella y a los niños. Cuando el monje le contó que Yeu había reservado pasaje en un barco, Camila había sentido como un puñetazo en la boca del estómago y no le resultó difícil convencerse de que el monje le había mentido. Repartió entre los niños la poca comida que quedaba en la casa sin apartar nada para ella. Acostó al bebé en la cama para pasar un rato hablando con su hijo mayor, una criatura de 4 años, y le prometió que muy pronto tendría un papá nuevo que lo querría muchísimo y que tendrían montones de comida y ropas de abrigo y una bonita casa nueva donde todos vivirían juntos. El pequeño se le quedó dormido en brazos y lo llevó al jergón de paja que había en un rincón de la única habitación de la casucha, lo acostó y lo cubrió con una manta. Luego, tras hacer todo lo posible para ponerse guapa, se sentó en la única y destartalada silla para esperar a Yeu. Llegó más tarde de lo que esperaba. Apestaba a aguardiente enano, pero no parecía estar borracho. La saludó con su habitual sonrisa encantadora y la besó en la mejilla. Camila cerró la puerta tras él y echó el cerrojo. Yeu estaba en mitad de la habitación con los brazos tendidos hacia ella. «Ven aquí, cariño», dijo alegremente. Camila se refugió en sus brazos. Los besos de Yeu eran ardientes y apasionados. Sin embargo, cuando las manos calientes del hombre empezaron a explorar su cuerpo, Camila se apartó de él. «Yeu, tenemos que hablar. Prometiste casarte conmigo y no quiero esperar. Prométeme que nos casaremos mañana». «Nos casaremos, pero tú has de prometerme algo a cambio», respondió él, risueño. «¿Nos casaremos?», gritó Camila, eufórica. «Mañana, mañana, pasado, cuando sea», dijo Yeu con despreocupación. «¿Qué quieres que haga?», inquirió Camila mientras regresaba junto a él. Creía saber la respuesta y estaba preparada para entregar su cuerpo al hombre que iba a ser su esposo, así que la contestación de Yeu la pilló por sorpresa. «Soy seguidor de Chemosh y quiero que te unas a mí en su culto. Eso es todo lo que te pido. Hazlo y serás mi esposa». «Chemosh», repitió Camila, que se apartó de nuevo, inquieta y sobresaltada. «No me habías hablado nunca de un dios llamado Chemosh». «¿Quién es?». «El señor de la vida interminable», contestó Yeu. «Solo tienes que jurarle que le servirás y a cambio él te concederá juventud eterna, belleza eterna, vida eterna». Sus palabras sonaban locuaces, una perorata que había aprendido de memoria y que recitaba por rutina, como un mal actor en una mala obra. La advertencia del monje le vino a la mente. «Oh, vamos, Yeu. La gente inteligente no cree en los dioses», argumentó con una risa fingida. «Adorar a los dioses es para bobos, para supersticiosos. Mi esposa ha de creer en mi dios», Camila, dijo Yeu, y su sonrisa encantadora se borró. «Si vamos a casarnos, has de jurar seguir a Chemosh. Él te recompensará con juventud eterna, belleza». «Sí, todo eso ya lo dijiste antes», espetó Camila, aunque de inmediato trató de contemporizar. «Después de casarnos estaré encantada de aprender todo lo relacionado con Chemosh. Tú me enseñarás». «Te enseñaré ahora», dijo Yeu, que se inclinó sobre ella, enterró la cara en el cuello de la joven y empezó a besarla. Sus besos eran dulces y le había prometido casarse con ella. ¿Qué había de malo en acceder a su absurda petición?
Jurar servir a Chemosh. Al fin y al cabo solo era pronunciar unas palabras. Metió las manos por el cuello abierto de la camisa y vio debajo de sus dedos la señal de unos labios de mujer marcados a fuego en la carne. Camila lo apartó de un empellón. Lo miró a los ojos. No había nada en ellos, ni amor, ni deseo, ni vida. El miedo la atenazó, le estrujó las entrañas. Vete, ordenó, temblorosa. Márchate, seas lo que seas. Sal de mi casa. No puedo, contestó Yeun con voz destemplada. Mina no me dejará. El dolor es imposible de soportar. Tienes que jurar fidelidad a Chemosh. Él te dará juventud eterna, belleza eterna. Camila estaba atrapada. Yeun se encontraba entre la puerta y ella y, aun en el caso de que pudiera escapar, no lo dejaría solo con sus hijos. Yeun, márchate, por favor, suplicó. Vida eterna, siguió él. Belleza eterna. Si pudiera llegar a la puerta, la abriría y gritaría pidiendo auxilio. Camila intentó esquivarlo con un quiebro, pero él era demasiado rápido y la asió de las muñecas para atraerla hacia sí. Jura servir a Chemosh, le ordenó. Le apretó las muñecas con tanta fuerza que las articulaciones crujieron y la joven gritó de dolor. La arrojó al suelo y se echó sobre ella de forma que le inmovilizó las muñecas con las rodillas. Le desgarró la blusa y dejó los senos al aire, tras lo cual se agachó para besarla. Camila forcejeaba y se retorcía debajo de él para intentar quitárselo de encima, pero Yeun era increíblemente fuerte. «Mamá». La voz temblorosa del niño llegó de alguna parte, a su espalda. «Jeremías», dijo jadeante. «Por favor, Yeun, no me hagas daño». Mientras mira el niño, «No. Entrégate a Chemosh, júralo», repitió él. El aliento caliente del hombre parecía quemarle la cara. Le apretó los brazos con una fuerza aplastante. «O mataré a tu mocoso». «Lo juro», gimió Camila. «No le hagas daño a mi pequeño. Dilo». El dolor y el miedo eran más de lo que la joven podía soportar. «Me entrego». Un golpe sacudió la puerta, tras la cual se oyeron los ladridos feroces de un perro. «Señora, soy el hermano Riza Larife», gritó una voz. «¿Te encuentras bien?» «Socorro, hermano», chilló Camila, a quien la esperanza le había proporcionado nuevas energías. «Ayúdame, abajo con ella», ordenó el monje y se oyó la carrera de unos pies, seguida de un impacto muy fuerte. La puerta de madera tembló. Yeun seguía a horcajadas sobre ella, seguía haciéndole daño, al parecer ajeno al tumulto. «Júralo», repitió con la boca espumajosa, y la saliva le goteó encima a la joven. «Otro empellón más será suficiente», dijo el monje. De nuevo el impacto y, esta vez, la puerta saltó en pedazos. El monje y un kender entraron trastabillando por el impulso. El monje saltó sobre Yeun, pero el niño, Jeremías, llegó antes. «No le hagas daño a mamá», gritó el chiquillo, que golpeó al predilecto con el pequeño puño. Yeun soltó un chillido horrendo. La carne se le ennegreció y se le arrugó. Los globos oculares se le secaron y cayeron de las cuencas. Los labios se le tensaron sobre los dientes en un rictus que remedaba una sonrisa. Las manos que sujetaban a Camila eran las manos putrefactas de un cadáver. El repugnante hedor a muerte impregnaba la pequeña habitación, pero Yeun no moría. Su cadáver seguía sujetándola, la calavera la miraba con malevolencia, la boca no dejaba de moverse. «Di que te entregas a Chemosh». Camila estaba loca de terror, chillaba histéricamente y se sacudía llevada por el pánico con el propósito de quitarse de encima el cadáver. El niño, tras un instante de quedarse paralizado por la impresión, asió al muerto viviente para apartarlo de su madre. A su contacto, Yeun estalló en llamas y el fuego consumió el cuerpo en un instante. Cenizas y hollín grasientos flotaron horriblemente por la habitación, cayeron sobre el pequeño y le cubrieron el cabello y la piel. El chiquillo no emitió sonido alguno. Empezó a temblar y luego los ojos se le pusieron en blanco. Se quedó rígido. «Jeremías», sollozó Camila, que intentó arrastrarse hacia su hijo, pero todo se volvió oscuro y se desmayó. Riz presenció el atroz final del predilecto con la mente y el alma consumidas por el terror mientras el cadáver de su hermano se consumía en el fuego contranatural.
Sintió a Patricio, plantado en la puerta detrás de él, soltar un respingo y oyó que uno de los guardias vomitaba. Beleño tenía la mirada clavada en la nada, sobrecogido. El niño estaba como petrificado en el sitio y la mujer yacía en un montón de cenizas negras. Nada parecía moverse en la habitación salvo el hollín que flotaba todavía en el aire. El pequeño se desplomó en el suelo, entonces las extremidades se le sacudían y se le retorcían mientras la lengua le salía de la boca. «Tiene un ataque. Riz, ¿qué hacemos?», chilló Beleño, que se había acercado al niño. «Quítate de en medio», ordenó Patricio, que apartó a Beleño empujándolo con el codo. «Yo me ocuparé de él». El clérigo sujetó al pequeño por la cabeza, le forzó a abrir la boca y le metió un pañuelo, prietamente enrollado, para evitar que se mordiera la lengua. Después tomó en sus brazos el cuerpecillo agitado por los espasmos y musitó las palabras de una plegaria a Misacal. Al ver al pequeño en buenas manos, Riz fue a ayudar a la madre inconsciente mientras Galena corría para tomar en brazos al bebé. «Tenemos que sacarlos de este sitio horrible», dijo Patricio en tono urgente, y Riz estuvo completamente de acuerdo con él. Le tendió el emide a Beleño y luego tomó en brazos a la joven, tras lo cual salió a la calle. Patricio iba detrás con el niño y Galena cerraba la marcha con el bebé. Riz dejó a la joven viuda al cuidado de los clérigos y después se obligó a regresar al interior de la casucha. El alguacil de Nuevo Puerto, un canoso veterano de la última guerra, lo acompañó. Los dos se quedaron en el centro de la habitación y miraron en derredor. Todo tenía una capa macabra de cenizas negras y grasientas. «Jamás había visto cosa igual», comentó el alguacil, sobrecogido. «¿Qué utilizaste para destruir a ese monstruo, hermano? ¿El bastón es mágico o tu imposición de manos es sagrada o qué?» «No fui yo», repuso el monje. Justo en ese momento empezaba a asimilar lo que había visto y a atar cabos entre eso y lo que había descubierto, y la conclusión a la que había llegado lo asqueaba. Recordaba las palabras de Cam respecto a que el precio que tendrían que pagar para destruir a uno de los predilectos sería más de lo que eran capaces de soportar. Echó una ojeada hacia atrás, a la calle donde yacía tendido el pequeño, todavía sacudido por los espasmos, mientras Patricio rezaba por él. «Fue el niño». «¿A qué te refieres con que fue el niño? ¿Estás diciendo que ese pequeño hizo esto?» El alguacil señaló unos pocos huesos carbonizados que se mezclaban con las cenizas. ¿Que un niño fue el causante de que esa cosa estallara en llamas? El contacto de la inocencia. Los predilectos pueden destruirse, pero solo a manos de un niño. Los dioses nos asistan, musitó el alguacil. Si lo que dices es cierto, los dioses nos asistan. Se puso en cuclillas para mirar fijamente la inmundicia ennegrecida que cubría el suelo. Riz regresó al exterior, al aire fresco. La joven madre volvió en sí con un grito y miró a su alrededor con expresión frenética mientras intentaba desasirse de Galena, que intentaba tranquilizarla. Cuando se dio cuenta de que sus pequeños y ella se encontraban a salvo, apretó al bebé contra su pecho y rompió a llorar incontrolablemente. «¿Cómo está?», se interesó Riz, acuclillado al lado de Patricio y del niño. «Su cuerpo se ha sanado», respondió quedamente el clérigo a la par que acariciaba el cabello cubierto de ceniza del pequeño. «Ha sido obra de Misacal, pero su mente ha presenciado tal horror que quizá nunca se recupere». Galena miró a Riz con expresión suplicante. «He oído lo que le has dicho al alguacil, hermano. No puedo creerlo. Sin duda te has equivocado. ¿Crees que solo los niños tienen la capacidad de matar a esos predilectos? Es algo demasiado horrible». «Sé lo que vi», insistió Riz. «En el momento en el que el niño lo golpeó, el predilecto murió». «Yo también lo vi», anunció Beleño. Bajo los negros churretes de ceniza se notaba que el kender estaba muy pálido. Tenía un brazo echado sobre el cuello de Ata y con la otra mano se frotaba las mejillas. El niño golpeó a Yeu en la pierna y Yeu se pudrió en un instante y después se prendió fuego. Fue horrible. A Beleño le temblaba la voz. «Ojalá no lo hubiese visto, y me paso la vida cerca de gente muerta». La inocencia los destruye y, a la inversa, destruye la inocencia, manifestó Riz. El alguacil salió de la casucha a la par que se limpiaba las manos en los pantalones.
La única forma de probar esa teoría es de volver a intentarlo. Galena se giró hacia él con gesto enfadado. ¿Cómo se te puede ocurrir semejante cosa? ¿Harías pasar a tu propio hijo por lo que este niño ha pasado esta noche? Con todo mi respeto, señora, contestó el alguacil, pero esa cosa tenía intención de asesinar a esta joven y tal vez a sus hijos, por añadidura. Los dioses saben a cuántas personas había matado hasta ahora ese predilecto de ahí. Ahora hemos encontrado la forma de parar esto. Rhys pensó en la señora Yenna. Seguramente sentiría lástima de tener que obligar a un niño a matar a uno de los predilectos, pero no vacilaría en hacerlo. No podemos guardar para nosotros esta información vital, seguía diciendo el alguacil. Aquí, Patricio, me dijo que el Kender ha visto a 10 de esos predilectos solo en el día de hoy. Bien, aún dando por sentado que probablemente el Kender exagera. No exagero, protestó Beleño, indignado. Eso nos deja con 2 o 3 al menos recorriendo mi ciudad y asesinando inocentes como esa pobre joven de ahí. Si hay un modo de impedírselo, tengo derecho a intentarlo, al igual que los representantes de la ley de otras ciudades y poblaciones. Creo que todos nosotros estamos demasiado conturbados para tomar cualquier decisión ahora mismo, intervino Patricio. Reunámonos por la mañana, después de que el horror de esta terrible escena se haya desvanecido, y entonces podremos discutirlo. Entretanto, nosotros daremos cobijo a la madre y a los niños. Y tú también estás invitado a regresar con nosotros, hermano Rhys. Al igual que tú, Beleño. Te lo agradezco, pero debo partir esta noche, respondió Rhys. Mi barco zarpa. No, que va, lo interrumpió el Kender. Rhys miró desconcertado a su amigo, sin saber de qué hablaba. Que tu barco no zarpa, repitió Beleño. Bueno, sí, seguramente lo haga, pero ya no hace falta que tú viajes en él. Yegua ha muerto, Rhys. Ya no tienes que perseguirlo más. Eso ha terminado ya. El Kender asió la mano de Rhys y añadió en voz queda. Podemos devolver a casa tú, yo y atenta. Podemos devolver a casa. Capítulo 22. 6. Rhys se quedó mirando a Beleño en la oscuridad. Sentía el tacto de la mano del Kender, oía sus palabras, palabras que para una parte de su ser tenían sentido. Otra parte aún pensaba que tenía que partir en ese barco, que tenía que seguir a su hermano. Tenía que impedir que matara a alguien más. Tenía que, se acabó, dijo. Yegua ha muerto. Rhys no sentía pena por la muerte de su hermano, ya que su hermano llevaba muerto mucho tiempo. Ese monstruo no era Yeu, aunque siguiera llamándolo así. Sí, Rhys, afirmó Beleño. No le gustaba el aspecto que tenía su amigo, como si se sintiera perdido y aturdido, y el Kender continuó asido fuertemente a su mano. El monje miró la calle arriba y abajo y, de repente, se dio cuenta de que esa calle y las demás ya no eran caminos hacia la sombría desesperanza. Todas conducían a un lugar. Como Beleño había dicho, llevaban a casa. Asió el bastón con más fuerza. Anhelaba regresar a casa, pero no estaba preparado para que lo recibieran allí. No podía presentarse en la puerta con unas ropas sucias y descoloridas, manchadas con la sangre de inocentes y con las negras cenizas de la muerte. Tenía que apartarse del mundo, purificar cuerpo y alma. Desnudo como un recién nacido, escarmentado y humillado, se presentaría ante su Dios y le pediría perdón. Entonces regresaría a casa. Gracias, Beleño, dijo. Se agachó y besó al Kender en la frente. Eres un amigo de verdad. Beleño se pasó la mano por los ojos y se limpió disimuladamente la nariz con la manga. Haciendo firmemente el bastón, Rhys echó una mirada penetrante en derredor. Una multitud se había apiñado en la calle. El relato de lo que había ocurrido se propalaba rápidamente y se iba haciendo cada vez más descabellado conforme pasaba de boca en boca. El alguacil ordenó repetidamente a la muchedumbre que se dispersara y volviera a casa, pero nadie le hacía caso y el gentío aumentaba y se hacía más ingobernable. Varios jóvenes granujas decidieron que querían ver personalmente el macabro espectáculo e intentaron llegar a la casucha de una carrera, con lo que provocaron un enfrentamiento con la guardia. El alguacil, imaginando que la muchedumbre crecería más y más una vez que saliera el sol,
decidió que la mejor forma de poner fin a la situación era echar abajo la casucha y dejar a los curiosos sin nada que mirar salvo un montón de escombros. Mandó hombres a buscar herramientas. Algunos guardias fueron incapaces de esperar a que volvieran y se pusieron a desbaratar la casucha arrancando trozos con las propias manos mientras que los otros mantenían a raya al gentío. A Patricio y Galena no se los veía por ninguna parte. Les dije que se llevaran a esa pobre mujer y a sus niños al templo, le explicó a Rhys el alguacil. Ya han sufrido de sobra con todo esto. Lanzó una mirada furibunda a la muchedumbre plantada en la calle, que estiraba el cuello, propinaba empujones y daba codazos para tener una vista mejor. Gracias por ayudar en esto, hermano, añadió el alguacil. Lástima que no llegásemos un poco antes, pero lo hecho está y al menos nos hemos librado de uno de esos monstruos. Se volvió para ocuparse de la tarea que tenía entre manos. Rhys se mantuvo silencioso y pensativo de camino al templo, como también iba callado Beleño, que miraba a su amigo con frecuencia y luego soltaba un suspiro. Ata iba detrás, al trote, y los miraba a uno y a otro alternativamente, sin entender qué pasaba. Entraron en el templo, que tenía un fuerte olor a encalado reciente. El interior era un remanso de silencio y paz en comparación con la barahunda de la calle. ¿Cómo se encuentra la joven?, se interesó Rhys. Galena la ha llevado a la cocina y le está insistiendo para que coma algo. Por si fuera poco, la pobre mujer está, además, medio muerta de hambre. Se sentirá mejor una vez que haya ingerido algo de alimento. ¿Y el niño? Patricio negó con la cabeza. Rezaremos a Misacal y dejaremos al chiquillo en las benditas manos de la diosa. ¿Qué piensas hacer tú, hermano, ahora que tu sombría misión ha terminado? He de dar muchas explicaciones, contestó Rhys con pesar. Y he de rezar muchas oraciones de contrición y he de arrepentirme de mis pecados. ¿Me puedes indicar dónde se halla el templo de Majere? ¿Te refieres al de Solace?, inquirió Patricio. No, hijo venerable, al de aquí, en Nuevo Puerto. En Nuevo Puerto no hay templo de Majere, dijo Patricio. ¿No recuerdas nuestra conversación de ayer, hermano? Solo hay 2 templos dedicados a los dioses en Nuevo Puerto, el nuestro y el de Seboim. Tienes que estar equivocado, hijo venerable, insistió seriamente el monje. Esta noche me encontré con un grupo de sacerdotes de Majere, uno de los cuales era un abad. Se refirió a un templo aquí. Puedes preguntarle al alguacil si quieres, hermano, pero que yo sepa el templo de Majere más cercano es el de Solace. No he oído comentarios de la presencia de sacerdotes de Majere por los alrededores. Si los hubiera, a buen seguro que nos habrían buscado. ¿Dices que te encontraste con ellos esta noche? Sí. No fue un encuentro cordial precisamente. Eso fue lo que me retrasó. El abad me conocía y sabía mi nombre. ¿Y tú conocías a ese abad? Patricio lo observaba de un modo extraño. No, nunca lo había visto. En aquel momento no lo pensé, estaba demasiado alterado. Pero, ahora que recuerdo todo el episodio, me parece muy raro que supiera quién soy. ¿Cómo podía conocerme? Beleño le dio tirones de la manga. Rhys empezó el kender, pero entonces se calló. ¿Qué pasa?, preguntó el monje con cierta impaciencia. Es solo que, si no te hubieses retrasado, habríamos llegado a la casucha a tiempo de impedir que Yehu hiciera daño a la madre. Entonces el niño no habría golpeado al predilecto y este no se habría prendido fuego. Rhys se quedó callado, apretó el bastón entre los dedos. Los sacerdotes te retuvieron justo el tiempo suficiente, Rhys persistió el kender. Justo lo suficiente para que llegases tarde, pero no tanto como para que llegaras demasiado tarde. Ahora, aquí, el hijo venerable Patricio, nos dice que no hay sacerdotes de Majere en al menos 80 kilómetros a la redonda y, bueno, no puedo evitar preguntarme si... Beleño dejó de hablar. No le gustaba el gesto de su amigo. ¿Preguntarte qué?, inquirió el monje con aspereza. Beleño no sabía si continuar o no. Creo que esto debería esperar hasta mañana. Habla, insistió Rhys. Que a lo mejor esos sacerdotes no eran reales, sugirió tímidamente el kender. ¿Crees que he mentido sobre eso?, demandó Rhys. No es eso, Rhys. Beleño se trabucaba en su prisa por hablar. Creo que tú crees que los sacerdotes eran de verdad. Es solo que...
No sabía cómo explicarse y miró a Patricio en busca de ayuda. Lo que intenta decir es que los sacerdotes son reales, hermano. Tan reales como los hizo Majere, intervino Patricio. Rhys se sentía en paz dentro del templo de Misakal y podía pensar en los horrendos acontecimientos de esa noche, pero de repente se puso terriblemente furioso. ¿Qué quieren los dioses de mí?, gritó. Patricio adoptó un gesto serio mientras que Ata se encogía por el tono de voz y Beleño retrocedía un paso. Están jugando con mi vida y con la vida de otros, prosiguió el monje, iracundo. Ese pobre niño y su madre. ¿Era necesario hacerlos sufrir así? Están condenados a evocar el espantoso recuerdo de esta noche durante el resto de sus vidas. Si Majere quería indicarme cómo destruir a esos predilectos, ¿por qué no se me apareció y me lo dijo? Simplemente, ¿por qué Seboim me trajo a Mina y después se la llevó? Hermano Rhys, los caminos de los dioses son inescrutables para los mortales, adujo Patricio mientras ponía la mano en el brazo del monje. Ahórrame el sermón, hijo venerable, dijo fríamente Rhys. Todo eso ya lo he oído antes. Se volvió de modo tan repentino que pisó a Ata y la perra soltó un grañido de dolor, tras lo cual se dio un rápido lametón en la pata dolida y corrió en pos de su amo sin tenérselo en cuenta. Beleño vaciló. Lanzó una fugaz y atormentada mirada a Patricio. Creo que está realmente enfadado conmigo, dijo el kender. No. Está enfadado con el cielo, dijo el clérigo. Nos pasa a todos en un momento u otro. Esbozó un atisbo de sonrisa. He de admitir que yo tampoco estoy muy complacido con los dioses en este momento, pero ellos lo entienden. Ve con él. Necesita a un amigo. Rhys debía de haber caminado muy deprisa porque Beleño no vio señales del monje ni de la perra en la calle. Llamó a Rhys, pero no tuvo respuesta. Entonces llamó a Ata y la oyó ladrar. Se dirigió hacia donde había sonado el ladrido y vio el bastón de Rhys tirado en el pavimento. El monje se sacaba el hábito azul verdoso por la cabeza, a tirones. Rhys, dijo Beleño, asustado, ¿qué haces? Renuncio, contestó Rhys. Arrojó la túnica encima del bastón y echó a andar, vestido únicamente con las polainas y las botas, desnudos torso y brazos. Miró hacia atrás y vio a Beleño clavado en el sitio mientras que Ata olisqueaba el hábito. ¿Vienes o no?, inquirió con frialdad. Sí, claro, Rhys, contestó el kender. Ata, llamó. La perra lo miró y luego agachó la cabeza y recogió el bastón. Deja eso, ordenó con ferocidad Rhys. Ata retrocedió de un brinco, sobresaltada por su tono, y lo miró fijamente. Ata, aquí. El animal dio por sentado que había hecho algo malo, pero no sabía qué. Gacha la cabeza y con la cola caída, la perra se acercó lenta y sigilosamente hacia él. Rhys la esperó, pero no se disculpó ni con ella ni con el kender por su estallido de mal genio. Echó a andar calle abajo. Rhys no tenía ni idea de hacia dónde iba. Necesitaba caminar para consumir la ira y dejó que la fresca brisa marina le refrescara la piel encendida como si tuviese fiebre. Oía los jadeos de Beleño detrás de él y el repicar de las uñas de Ata en el pavimento, así que sabía que los dos lo seguían y no miró atrás, sino que siguió caminando. Rhys, dijo Beleño al cabo de unos instantes, no creo que se pueda dar la espalda a un dios. El monje oyó que el kender le decía algo y que la perra ladraba, pero esos sonidos le llegaban amortiguados e intangibles, como si los envolviera una espesa niebla. Rhys, insistió el kender. Por favor, cállate, pidió el monje con los dientes apretados. Y haz que Ata se calle también. De acuerdo, pero antes de que los dos nos callemos puede que quieras saber que alguien nos sigue. Rhys se paró. Había roto la primera regla de Majere, se había entregado a sus emociones. Había dejado que la ira lo dominara y, en su ciega furia, había olvidado completamente que el kender y él se hallaban a solas en mitad de una oscura noche y en la peor zona de la ciudad. Empezó a volverse para hacer frente a la amenaza cuando se dio cuenta de que también llegaba otra por delante. Un enorme minotauro había salido de un callejón. Rhys no había visto nunca a uno de esos hombres bestia y se quedó impresionado por el tamaño y la fuerza bruta del ser. Rhys era alto para la media de los varones humanos, pero solo le llegaba al pecho al minotauro. Vestido con un chaleco de cuero y pantalones sueltos, el minotauro ofrecía una estampa atemorizante.
No iba calzado y las extremidades estaban cubiertas de pelaje. Un aro dorado ceñía la parte superior de uno de los afilados cuernos y también el oro le brillaba en una oreja. Los ojos oscuros, demasiado juntos encima del hocico velludo, lo observaban fríamente desde arriba. Los que vienen detrás son mis muchachos, comentó el Minotauro, que bajó la vista hacia Ata porque la perra ladraba frenéticamente. El Minotauro posó una mano inmensa en la empuñadura de una daga enorme que llevaba metida en un ancho fajín ceñido a la cintura. Haz callar a ese animal o seré yo quien lo haga. Ata, calla, ordenó Rhys, y los ladridos de la perra se redujeron a gruñidos intercalados con resoplidos. El monje sentía temblar el cuerpo de la perra contra su pierna. No tenemos dinero, dijo Rhys con toda la calma que fue capaz. Sería una pérdida de tiempo robarnos. ¿Dinero? El Minotauro resopló y luego se echó a reír de manera que el aro de oro que lucía en el cuerno destelló rojizo a la luz de varias antorchas que ahora rodeaban a Rhys y a Beleño. No buscamos dinero. Nosotros tenemos dinero. La bestia acercó el hocico a la cara de Rhys. Lo que necesitamos son manos, piernas y espaldas fuertes. Se irguió e hizo un ademán. Cogedlos, muchachos. A la orden, capitán, respondieron varias voces guturales. Dos corpulentos minotauros se acercaron a Rhys, que ahora se daba cuenta del tipo de problema que les había salido al paso. Se habían topado con una leva de piratas minotauros que buscaban esclavos para sus barcos.